Transformando el futuro, hoy, de Siemens. Un espacio donde exploramos cómo la tecnología, la colaboración y la visión estratégica están dando forma al futuro de las industrias y de la humanidad. En este episodio, Marco Cosío, vicepresidente de Smart Infrastructure Siemens México, Centroamérica y el Caribe, y Jacobo Elman Hafif, vicepresidente de operaciones en Alux, México, hablan sobre los edificios inteligentes y cómo estas soluciones permiten optimizar el consumo energético, la gestión de recursos y mejorar la calidad de vida en las ciudades. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Transformando el Futuro Hoy de Siemens. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, Jacobo Elman. Bienvenido, Jacobo. Qué gusto Gracias, estar Marco. con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todo el auditorio. Vamos a hablar de un tema urgente y transformador. Vamos a hablar de la digitalización y la sostenibilidad de los edificios. En el contexto de que los edificios sabemos que consumen el 40% de la energía y generan el mismo porcentaje de emisiones de CO2. Entonces ya estamos un poquito en contexto. Vamos a hablar de esto, pero antes de empezar, Jacobo, quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Quién es Jacobo Elman? Bueno, soy una persona entusiasta de todo el tema de sustentabilidad, sostenibilidad y cómo ha venido transformándose toda la parte de tecnología y empresas como Siemens, lo que han logrado hacer para que nosotros en Real Estate podamos implementarlo y todos los usuarios lo puedan vivir. Fabuloso. Ustedes en Alux administran y construyen también una gran cantidad de edificios. Platícame, ¿cuál es el que más te ha inspirado y por qué? Bueno, a ver, cuando hicimos Mítica fue un proceso muy complejo, muy complicado. Nos tardó 7 años de inicio a fin, pero así supo y así sabe el resultado. Entonces, operar Mítica sin duda es una experiencia extraordinaria y la realidad es que ese megaproyecto es muy importante para nosotros porque logramos hacer una comunidad dentro del mismo desarrollo. Todo convive muy bien y esta ciudad está viva y todo el tiempo necesita cambios y necesita innovación. Edificio premiado. Sí, también. así es. Bueno, felicidades por eso también. Gracias. Oye, ¿cómo te imaginas ya pensando un poquito en el futuro? ¿Cómo te imaginas, no sé, en 10 años o más allá, en 20 años, cómo va a ser un edificio? Eso que le decimos hoy edificio inteligente, ¿cómo va a ser entonces? Yo te diría que complejamente autosustentable. Esto significa, y me voy un poquito más allá futureando, significa que produzca la cantidad necesaria de energía, la cantidad necesaria de agua que se consuma, que no haya sobrantes, que ya no necesite la infraestructura de la misma comunidad, no necesite drenajes, que entonces todo se consume ahí, todo lo que se produce se consume, que no necesite de la comunidad ni de la infraestructura aledaña, al contrario, que pueda aportar hacia las comunidades. O sea, el mismo edificio y las personas que lo habitan sean las que están aportando hacia la sociedad y no sean las que están consumiendo de la misma comunidad. Me parece que esa visión está padrísima y creo que es cierto, ¿no? En vez de que consuma un edificio, que aporte. Exactamente. Buenísimo. Vamos a hablar un poquito más de estos temas. Te voy a ponerte ahorita en contexto. Fíjate, el 80% del área comercial construida no cuenta con tecnologías inteligentes. O sea, el 80% de las personas en un edificio donde viven realmente no cuentan con estas ventajas. Además, el 27% de las emisiones de CO2 provienen únicamente de las operaciones de los edificios. Es decir, edificios no inteligentes que también producen CO2. Solo el 6% de los edificios tienen o son más grandes de 10,000 metros cuadrados y están automatizados. Esto deja un potencial enorme. Y tú debes de conocer mucho de esto. ¿Por qué es urgente transformar nuestros edificios y qué papel juega la digitalización en este proceso? Es urgente porque, primero, otros países ya lo están haciendo y el potencial de México es enorme. Tenemos que estar a la vanguardia y competir al tú por tú con las potencias internacionales. La digitalización es el camino para poder lograrlo. La integración de sistemas, automatización, inteligencia artificial,
cómo cada uno de los equipos se comunica y sobre todo son las herramientas necesarias para transformar nuestros edificios. Me parece increíble. Vemos y buscamos y estamos en edificios que tienen alguna inteligencia, ¿no? Aquí en casa, precisamente, tenemos bastante de esto. Sin embargo, lo que comentas es muy cierto, ¿no? Cuando comparamos el mundo, o nuestro México con el mundo, sí vemos que el gap, ¿no? O que el diferencial sigue siendo muy grande, ¿no? La cantidad de edificios que tenemos construidos, no sé, desde el año los 70 habrá sido, ¿no? Cuando hubo un gran boom de construcción, pues esos no nacieron con esta inteligencia. Y esto me lleva a pensar en lo siguiente. Hablamos de la sostenibilidad, que hablamos de cómo hacer un edificio inteligente y autónomo, y creemos que la digitalización puede tener un gran impacto. O sea, la digitalización puede reducir entre un 30 y un 60% del consumo energético de un edificio. La pregunta que te tengo ahorita es, ¿qué tecnologías están detrás de un edificio inteligente y cómo se integran para mejorar eficiencia, seguridad y sostenibilidad? Bueno, ahorita yo creo que la inteligencia artificial nos puede arrojar datos óptimos para tomar decisiones, para eficientar los espacios. Hoy el nombre del juego es data, 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 pero también qué hacer con esa data que recibes. Y eso es la parte más importante. Entonces, sí, la inteligencia artificial nos va a funcionar, hoy ya es algo que se requiere para los edificios inteligentes, y saber qué poder hacer con esa data para eficientar los espacios y que sean menos consumidores de la parte de energía, de la parte de agua. Híjole, me das pie al siguiente comentario que yo tengo, ¿no? Este tema de la generación de datos es muy real, ¿no? Y la pregunta de qué hacemos con los datos es la otra parte fundamental. Los edificios futuros se van a apoyar en 3 pilares tecnológicos. Primero de ellos, IoT, ¿no? El Internet de las cosas, que ya cada vez estamos más familiarizados con esto, ¿no? Ya hay refrigeradores que te dicen, te falta leche, ¿no? Y ya te pueden hacer tu lista de cosas que te hacen falta y cosas por el estilo. Lo digo de manera, algo que tenemos muy cercano. Lo siguiente es el Edge Computing, que es cómo vamos a hacer para tomar decisiones importantes en el momento, ¿no? Localmente. Y el tercero de ellos es Cloud, ¿no? Hablábamos de la cantidad de datos generados. Es decir, toda esa información, cada vez hay más y más y más elementos conectados al Internet. La gran pregunta es qué se hace con esos datos. Ahora, hay y habrá miles de datos hoy y en el futuro. La pregunta que yo te quisiera hacer es, ¿cómo hacemos que estos datos tengan un impacto? Y si puedes darnos un ejemplo de cómo. Bueno, primero creo que debemos de entender el comportamiento humano, comportamiento de las personas que habitan estos edificios. Luego, obtener los datos para poder medirlo. Después, lograr hacer una cosa que nosotros le llamamos forward testing, que es simplemente con esos datos, qué es lo que quisiera hacer y cómo se ve el resultado después de haber implementado esto. Y evaluar el costo-beneficio, porque todo esto requiere inversión, requiere gasto. Y es importante evaluar que el beneficio es mayor al gasto que se está haciendo. Cuando esto haga sentido, implementarlo. Y se dice fácil, digo, es un resumen, pero es algo complejo. Un ejemplo muy concreto es cuando conectamos la parte de los termostatos con los sensores de presencia para que automáticamente se pueda regular el aire de acuerdo a la cantidad de personas que están en un cuarto y no se tenga que estar el clima sea el confort. Un ejemplo rápido. Hablabas de costos. Yo no sé bien qué sea eso. Me han platicado. Pero me imagino que cuando construyes un edificio, una parte evidentemente es lo que te cuesta construir el edificio. Pero el costo de operación de un edificio, ahí estamos hablando de otro aspecto fundamental. El mantenimiento, que es lo que requiere un edificio, es una parte fundamental del costo y del gasto que tienes en operación. Mantenimiento predictivo puede generar ahorros de 40% aproximado con respecto a los mantenimientos reactivos. ¿Cómo es que estas tecnologías pueden llevarnos a tener un beneficio en este aspecto? Yo te diría que en 3 sentidos, básicamente. El primero, el tema de ahorros económicos. Es evidente que si tienes un edificio inteligente
con todo lo que esto conlleva, con equipos que puedan eficientar el uso de energía, el uso del agua, de la mejor manera, esto va a reducir los costos asociados al mantenimiento. La segunda es que cada vez más empresas internacionales requieren esto como un must, como una necesidad, y ya se está volviendo algo sumamente indispensable. Antes era un nice to have, hoy es una cosa que se requiere. Y la tercera es, déjame decirlo así, devolver un poquito a la sociedad, al planeta, todos los temas de sustentabilidad, todo lo que nos ha dado, pues devolverle un poquito, ¿no? Todas las emisiones de CO2 que están afectando al planeta. Haciendo todo esto y haciendo esta inversión, sin duda es una retribución poder aportar algo de vuelta. Totalmente de acuerdo. El tema de la sostenibilidad, como bien lo mencionas, en alguna época era algo bonito, ¿no? Era algo agradable. Hoy empieza a haber cada vez más regulaciones en ese sentido, más obligaciones en ese sentido. Empresas de talla internacional tienen que cumplir ya con medidas específicas al respecto. Y hay ejemplos interesantes, ¿no? Por ejemplo, hablando de sostenibilidad y eficiencia energética, nosotros en Siemens logramos no solamente el tema de sostenibilidad, pero también el tema económico, que es una parte que combina perfectamente. Logramos ahorros de 550,000 euros en un centro comercial, te va a llamar la atención, en Finlandia, utilizando este tipo de tecnologías de las cuales estamos hablando. Entonces, hablando de las regulaciones y de los cumplimientos, ¿cómo es que estas tecnologías te pueden ayudar a ustedes, operadores de tantos edificios, a poder demostrar el cumplimiento en la regulación? Bueno, nosotros hemos ya certificado hoy más del 35% de nuestros edificios tienen alguna certificación sostenible y eso requiere de mucho trabajo y esfuerzo en la parte operativa del día a día, reduciendo el CO2 y mejorando el ambiente. Y con esto tenemos la posibilidad de emitir bonos verdes, que cada día se hacen más atractivos. Bonos verdes. Bonos verdes. Está buenísimo. Sí. Ahora, seguimos pensando y seguimos hablando de cómo opera un edificio y cómo puede ser autónomo, ¿no? Y cómo puede tener cada vez más capacidades en sí mismo. La pregunta que me gustaría es que me dijeras es, ¿cómo podemos llegar a ese nivel de automatización y autonomía en un edificio? ¿Y qué es lo que se necesita para poder hacerlo? Se requieren varias cosas. La primera es experiencia, porque hay que conocer el edificio, su infraestructura, sus tripas, cómo funciona, todos los sistemas, todos los equipos que hacen el funcionamiento normal de cuando una persona va y ve que todo está funcionando bien y una falla no te das cuenta. O sea, un edificio si funciona muy bien, es que no te diste ni cuenta que pasaste por ahí, no pasó nada extraordinario. Entonces, la primera es poder entender cómo funcionan todos los equipos y toda la infraestructura en un edificio. La segunda es mucha disciplina y capacitación. Todos los equipos dentro de un edificio tienen que estar comprometidos y tienen que creer en este proyecto para poder dar todo de sí. Y no es una tarea fácil. Entonces, y por último, se necesita capacidad de inversión, se necesita lana. O sea, sin duda es algo que se requiere para poder, y capacidad también de decisión, porque en el camino te vas encontrando obstáculos o decisiones que tienes que tomar rápidamente, que a veces cuestan, y que la retribución viene mucho tiempo después, o no se puede medir directamente. Pero es algo que tienes, como decía, todos tienen que estar alineados y comprometidos para así poder lograr hacer una diferencia. Me parece interesantísimo lo que comentas, porque ciertamente, ¿no? El hecho de que tengamos, por ejemplo, un sistema contra incendio de última tecnología como los que hace Siemens, pues lo último que quieres es usarlo, ¿no? Exactamente. ¿No? O si tenemos cualquier otro sistema de voceo que sea para una emergencia, pues lo tienes que tener porque es necesario. Pero no son cosas que realmente al usuario lo perciba o lo vea, pero son necesarias, ¿no? Entonces, sí hay un compromiso en ambos lados, ¿no? Desde el punto de vista de cómo hacer que las cosas se mantengan y mantengamos de manera segura y confiable un edificio y a la gente que está dentro, pero por otro lado, cómo lo hacemos que también sea redituable. Ha sido súper interesante la plática, Jacobo, y te quisiera pedir un favor final. ¿Qué mensaje le darías a todos estos líderes del sector inmobiliario y de infraestructura que buscan dar este paso hacia la digitalización de sus edificios?
Bueno, primero que den el primer paso, es el más difícil, que comiencen a hacerlo. Y después que compartamos mejores prácticas para llevar este gran país a donde se merece. Y más rápido, porque ya es algo que es la tendencia, es algo que se necesita, que se requiere, y más vale pronto. Diles que llamen a Siemens. Por supuesto, hablar con Siemens para llegar más rápido a lo que se necesita. Jacobo, cuántas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Ha sido una plática Marco, muy gracias. interesante. Y bueno, al final de cuentas, recordemos que el 90% de nuestra vida o nuestro tiempo lo pasamos en edificios. De ahí la importancia que esto tiene. Y bueno, seguiremos empujando para que esto sea cada vez más seguro, más sostenible, más eficiente. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este podcast y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Gracias. A continuación escucharemos la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta del público fue: ¿cuál es la visión para el campo de los inmobiliarios industriales? En la parte industrial las áreas son muy grandes y se presta mucho a poder poner paneles solares que puedan producir la propia energía y con eso hacer más sustentable la parte del consumo energético, que se pueda producir dentro del mismo complejo. Totalmente de acuerdo. Yo le sumaría también, además de la generación, le llamamos generación distribuida, ¿no? Que es la generación en sitio, que además es más confiable, es más barata, etcétera. Pero también tenemos el tema de eficiencias, ¿no? Por ejemplo, estos edificios que requieren aires acondicionados, ¿no? El aire acondicionado es un gran consumidor de energía en cualquier edificio, sea industrial, sea comercial o sea de cualquier tipo. Entonces, ahí también la tecnología tiene un impacto importante. Pero si hablamos también de temas de seguridad, ¿no? Un edificio no solamente tiene que ser confortable, tiene que ser seguro. Y lo comentaba yo hace ratito, ¿no? El tema de, oye, ¿sabes qué? Tenemos que tener un sistema contra incendio confiable, ¿no? Confiable es importante. A mí me ha tocado tener que salir corriendo en un hotel porque se disparó una alarma y era falsa. Imagínense todo lo que pasa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son fundamentales para también preservar y mantener seguridad. Ahora, también la seguridad física del edificio es importante, ¿no? Entonces hablamos de CCTVs, ¿no? Y hablamos también de sistemas contra intrusión, ¿no? Vamos a decir. Entonces, todas estas tecnologías tienen aplicaciones en muchos diferentes tipos de edificios que tú conoces perfectamente. ¿Cómo aplicar esta tecnología inmobiliaria a puertos, aeropuertos y otros edificios industriales? Todos requieren este tipo de tecnologías, ¿no? Los puertos van desde la electrificación del puerto mismo hasta controles, ¿no? De todos los sistemas que van a tener, por ejemplo, sistemas de enfriamiento, ¿no? De los contenedores, todo este proceso, ¿no? El control de las grúas, ¿no? Por ejemplo, también, que hacemos mucho de todo esto. Y aeropuertos, pues también, ¿no? Un aeropuerto es un edificio finalmente comercial con muchísimas aplicaciones, ¿no? Entonces, todas las aplicaciones que comenté vuelven a ser importantes, ¿no? En todo esto. Los campus universitarios también tienen este tipo de necesidades. Hospitales, no se diga. Entonces, todos los lugares donde tenemos un edificio que contiene actividad humana va a requerir este tipo de tecnología. ¿Cómo se está involucrando el gobierno en este tipo de proyectos? Sí, gracias. Mira, yo creo que el gobierno cada vez es más consciente de esto. También los grupos inmobiliarios, nosotros estamos comprometidos con México. Te diría que poco a poco, o sea, así se tiene que ir transformando. Sí se requiere del apoyo de las autoridades, se requiere de empresas como Siemens y como nosotros que estemos comprometidos para un futuro como ciudad inteligente. Y sí va a tardar un poco y como mencionamos en la plática, en las preguntas, la verdad es que México tiene el potencial. Hay que estar dispuesto a hacerlo, tienen que estar comprometidos todo el equipo y creer en que es el cambio que se requiere. Pero yo estoy viendo y somos muy optimistas en que esto está sucediendo y que va a suceder más rápido de lo que creemos. Yo le sumo a lo que dices. Yo también creo que esto va a suceder más temprano que tarde. Y creo que las bases están sentadas. Es decir, toda persona entiende con lógica que se requiere una ciudad para que sea inteligente, debe ser sostenible, debe ser eficiente,
debe ser segura, ¿no? Entonces, esos elementos los podemos juntar o unir de manera lógica a través de la digitalización. ¿Cómo hacemos una ciudad lógica o una ciudad digital? ¿No? Ya tenemos por ahí sistemas y algunos equipos que ya funcionan, ¿no? Por ejemplo, hablamos de CCTVs, que hay ciudades que ya tienen cierto tipo de tecnología aplicada, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de campuses universitarios, también ya podemos tener estas tecnologías aplicadas, y creo que lo importante es ir sumando, ¿no? Si quisiéramos cambiar el día de mañana la Ciudad de México, pues eso va a ser muy complejo, ¿no? Pero sí podemos ir dando pasos en pro de la tecnología y de la digitalización. Entonces, creo que estamos en el momento correcto, y creo que la pregunta es muy buena para que todos sincronicemos en hacia dónde queremos y creemos que deban de ir las ciudades. ¿Cómo se logra el ahorro energético en los edificios inteligentes? Es un poquito complicado decir qué tanto podemos ahorrar en un edificio. Lo que sí te puedo comentar es, hay rangos de entre 40 y 60% del consumo energético que podríamos reducir aplicando tecnologías diferentes, ¿no? Y eso, si le sumamos lo que comentaba Jacobo del tema de poder generar en el sitio adicionalmente, pues sí podemos tener una reducción muy significativa del consumo energético. ¿Por qué es importante el consumo energético? Porque la mayor fuente de energía que utilizamos, que es la electricidad, pues no proviene de fuentes necesariamente renovables, ¿no? En México todavía existe una gran cantidad de generación de energía fósil. Entonces, por eso pensamos que la eficiencia energética y la reducción del consumo energético, pues en consecuencia nos da una reducción de las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, sí existen posibilidades de medición, sí existen posibilidades y tecnologías. Lo que sí también es importante es que la regulación siga acompañando. Y digo siga acompañando porque ya escuchamos en varios estados del país cómo están empezando a crearse estos, no sé si llamarlos exactamente impuestos verdes, ¿no? O a las emisiones, vamos a llamarle. Entonces, en la manera que tú puedes demostrar que estás actuando es a través de estos proyectos, ¿no? Y muchos de estos gobiernos lo que te piden es, bueno, si tienes un cierto número de emisiones e inviertes dinero, ¿no?, para tener una reducción, pues yo te tomo esa inversión como si fueras o como si hubieras hecho el pago de esas emisiones, lo cual me parece un verdadero círculo virtuoso, ¿no? Porque entonces vamos generando, a través de este tipo de proyectos, pues vamos generando lo que estamos buscando, ¿no? Que es reducción de emisiones, y entonces pues digo que la regulación ya está cada vez más avanzada.